Bueno, muchachos, ¿y si han mirado algo del trabajo? Todavía. Sí. Ya lo entregamos. Bueno, entonces, para empezar, ¿están viendo la pantalla? No. Sí, señor. ¿Sí ven la pantalla? Sí. Sí. Ok. Entonces hoy vamos a hablar de la cronología de las reformas en salud. Obviamente no están todas, están algunas, las más significativas para el tema de que nosotros queremos tratar, lo que corresponde a la parte de promoción y prevención en salud. Vamos a hacer de una manera muy superficial, obviamente, un traslado en el tiempo desde 1993 hasta llegar al 2018, las diferentes normas que han salido que nos regulan a nosotros y han sido el patrón y la carta de navegación en lo que corresponde al sistema de promoción y prevención en Colombia. Si nosotros recordamos, todo comenzó desde la Ley 100 en 1993. Que le dio un vuelco al sistema de salud en Colombia. Antes nosotros funcionábamos, era por la demanda, es decir, que el Estado le giraba los recursos a los diferentes hospitales independiente del número de actividades que hicieran. Simplemente estipulaba una cuota mensual que giraba, y con la reforma de la Ley 100 cambió todo el sistema en salud. Se fueron creando las instituciones independientemente autosuficientes, y cada una subsiste con la facturación de los servicios prestados que presenta. Entonces, en 1900, como decía, en 1993 aparece la Ley 100, diciembre 23, por lo cual se crea el Sistema Social Integral y se dictan otras disposiciones en salud. Posteriormente, en el año 2000, empieza la Carta Magna de la Promoción y Prevención, que es la resolución 412 del año 2000, de febrero 25 del año 2000, en el cual se establecen todas las actividades y procedimientos e intervenciones, como son la demanda inducida, todas las acciones de obligatorio cumplimiento para la promoción y prevención, y adoptan las normas técnicas y las guías de atención para el desarrollo de la protección específica y la detección temprana en la atención de enfermedades de interés en salud pública. Esa es la base de la promoción y prevención en Colombia, que rige desde el año 2000, que ha tenido algunas modificaciones, a lo largo de este tiempo, con la ley 1122, con
del 2007, la ley 1438 del 2011, la resolución 1841 del 2013, en el 2015 la resolución 1536, la resolución 538, la ley 1751. Para el 2016 se hace nuevamente una reorganización del sistema de atención en salud en Colombia. Se saca la resolución 429, donde se adopta la atención país. Con la circular 015 se sacan los lineamientos de país y la base estructural de las mías. La resolución 1441, la resolución 3202, el decreto 780, que recopila todo lo que es atención en salud, todo lo de seguridad social. Y la circular 012 de la superintendencia, que nos habla de los sistemas de calidad que debe tener todas las instituciones prestadoras de salud y las empresas sociales del Estado. Y la resolución 3280, que saca los lineamientos de las RIAs, que posteriormente les estaré explicando a qué corresponde cada uno. Entonces, volviendo a la 412 del febrero 25, redactó la norma técnica y las guías de atención para la atención en demanda inducida, la protección específica y en la detección temprana de las enfermedades. Doctor, perdón, hay una compañera que dice que lleva un ratico esperando que la acepten. Espérate un segundito. Gracias, doctor. Carla. Bueno, entonces, en lo que respecta a la protección específica, la 412 estipula el sistema de vacunación en Colombia, denominado PAI, que es el esquema de programa ampliado de inmunizaciones, la atención preventiva en salud bucal, la atención del parto, la atención del recién nacido y la atención en planificación familiar a hombres y mujeres. En lo que corresponde a detección temprana, determina la detección temprana para las alteraciones de crecimiento y desarrollo en menores de 10 años, la detección temprana de las alteraciones de desarrollo del joven entre los 10 a 29 años, la detección temprana de las alteraciones del embarazo, la detección temprana de las alteraciones del adulto mayor de 45 años, la detección temprana del cáncer de cuello uterino, la detección temprana del cáncer de seno, la detección temprana de alteraciones de agudeza visual. Todos estos programas aún existen en nuestro sistema de promoción y prevención, algunos agrupados de otra manera, pero existen. Y respecto a las guías de atención a enfermedades de interés en salud pública, estableció el bajo peso al nacer, las guías para alteraciones en asociaciones a la nutrición, es decir, la nutrición proteico-calórica y la obesidad, la infección respiratoria aguda en menores de 5 años, la infección respiratoria aguda alta, como la otitis media, la faringitis, la estreptocóxica, la laringotraqueitis, en la infección respiratoria aguda baja, como la bronconeumonía, la bronquiolitis y la neumonía. Enfermedad diarreica aguda y el cólera, la tuberculosis pulmonar y extrapulmonar, la meningitis meningocócica, el asma bronquial, el síndrome convulsivo, la fiebre reumática, los vicios de retracción de estrabismos, las cataratas, las enfermedades de transmisión sexual, como las infecciones gonocócicas, la sífilis,
el VIH, la hipertensión arterial y las hemorragias asociadas al embarazo, el maltrato a la mujer y a los menores de edad, la diabetes juvenil y del adulto, las lesiones neoplásicas del cuello uterino, la lepra, malaria, dengue, leishmaniasis y fiebre amarilla. La 412 también empezó a hablar de la necesidad de la red de que existiera en el país una red de prestadoras, que cada EPS tenía que tener su red de prestadoras, tenía que presentar ante el ministerio y ante el ente territorial el listado de prestadores de servicios de salud que hicieran parte de la red de cada EPS. Habló de las copagos y las cuotameradoras, habló del cambio de régimen y del traslado entre entidades, entre EPS, estableció la vigilancia y control por parte de los entes territoriales y de la Superintendencia de Salud, estableció la programación y seguimiento y monitoreo permanente, todo el sistema de control, los informes que debían presentar las diferentes entidades, las instituciones prestadoras de salud. Igual, registró los requerimientos para el seguimiento y la evaluación de la ejecución de las actividades de la demanda inducida y el obligatorio cumplimiento para los regímenes contributivos y subsidiados de todas las actividades de promoción y prevención establecidas en Colombia. Aparece la ley 1122 del 2007, en enero del 2007, donde el cual hace unas pequeñas modificaciones en el sistema general de salud y recopila todas las actuaciones correspondientes a la 412 y al sistema de aseguramiento en Colombia. Esa ley 1122 crea la integrabilidad en la seguridad social, es decir, establece claramente los sistemas de general de pensiones, en el cual contempla la afiliación, el régimen de cotización, el régimen solidario de prima media con prestaciones para la obtención de la pensión, los diferentes tipos de pensión, pensión de invalidez, pensión de vejez, pensión sustitutiva. Y estableció el Sistema General de Seguridad Social para la prestación de servicios de salud, en el cual indicó cómo era la afiliación, cómo era que se iba a regir la afiliación al sistema, el régimen de beneficios que contemplaba todo el sistema de seguridad social, la organización del sistema general de seguridad social en salud, estableció la reglamentación para las entidades promotoras de salud, las denominadas EPS, reglamentó las instituciones prestadoras de servicios de salud, denominadas IPS, estableció el régimen para las empresas sociales del Estado, que era simplemente las instituciones prestadoras de salud estatales. Definió claramente el régimen contributivo y el régimen subsidiado. Estableció la normatividad para el Fondo de Solidaridad y Garantía y el sistema de riesgos profesionales. Es decir, la ley 1122 estableció
que el Ministerio de Protección Social, en los 6 meses subsiguientes a la emisión de esta ley, debería evaluar los resultados del sistema de protección social en Colombia. Creó la Comisión de Regulación de Salud, la famosa CRES, que era el máximo ente regulador a partir de esa fecha de la normatividad de la prestación de salud en Colombia. Igualmente aclaró los medios de financiación para el sistema de seguridad de salud en Colombia, de dónde iban a surgir los recursos para el régimen subsidiado, cómo se iba a reglamentar los recursos para el régimen contributivo. Es decir, organizó todo el sistema de aseguramiento en Colombia. Reguló la integración vertical patrimonial y de posición dominante entre las entidades prestadoras de salud. Estableció cómo era la normatividad para la contratación en el régimen subsidiado y las EPS públicas del régimen contributivo. En esta ley 1122 se empezó a hablar del aseguramiento para los independientes, contratistas de prestación de servicios de salud, para la prestación de servicios de salud a la población pobre no asegurada por subsidio a la demanda, es decir, a los del régimen vinculado, los que no prestaban, no quedaban incluidos dentro de el régimen contributivo del régimen subsidiado, creando un régimen de transición que sería manejado por los entes territoriales en los diferentes departamentos de Colombia. Estableció cuáles eran las obligaciones que debían tener las aseguradoras para garantizar la integridad y la continuidad en la prestación de servicios de salud. Estableció y reglamentó la afiliación de las entidades públicas al Sistema General de Riesgos Profesionales, es decir, las hoy conocidas como ARLs. Y reglamentó la prestación de servicios de salud por parte de las empresas sociales del Estado. Y determinó que el gobierno debería presentar un plan nacional de salud pública que fuera la carta magna para la promoción y prevención en salud pública en el Estado colombiano. En ese mismo año 2011 aparece la ley 1438 del 2011, en el cual se reforma, hace una reforma en enero 19, hace una reforma al sistema de seguridad de salud nuevamente, estableciendo los principios del sistema general de seguridad en salud pública, en promoción y en prevención, y acuñó el término de atención primaria en el servicio de salud. Atención primaria que se refería al nivel básico de atención en los diferentes municipios del país. Estableció el plan, la creación del Plan Decenal para la Salud Pública, la creación del Observatorio Nacional de Salud,
y determinó cuáles eran las acciones de salud pública, de atención primaria y de promoción en prevención que deberían regir para la atención primaria en salud, fortaleciendo, como lo mencionaba, los servicios de salud de baja complejidad, dando un vuelco al sistema nacional de salud, en el cual obligaba al Estado colombiano a fortalecer toda la red de atención primaria en los diferentes municipios, es decir, que ordenaba que la mayor cantidad de recursos deberían ser dirigidos a la atención de los colombianos en los diferentes centros de atención básicos, y estableció la creación de los equipos básicos de salud, entendiéndose por equipos básicos no solo equipos tecnológicos, la infraestructura hospitalaria, sino el talento humano requerido para la prestación del servicio. Esa misma ley 1438 estableció la prioridad de esa atención primaria para la infancia y la adolescencia, basándose en que los niños y los jóvenes son el futuro del país, y por lo tanto debería brindársele todas las garantías para que tuvieran una vida sana, tuvieran todas las herramientas para asegurarle la mayor cantidad de elementos necesarios para mantener la salud en ese tipo de población colombiana. Estableció los requisitos, reglamentó los requisitos para el funcionamiento de las entidades promotoras de salud y actualizó el plan de beneficios. Es decir, se creó el POS. Ahí surgió el POS, que es el plan de atención obligatoria para todas las entidades promotoras de salud, tratando de abarcar la mayor cantidad de beneficios para el pueblo colombiano. Estableció y reglamentó la creación de los comités técnicos científicos que deberían tener todas las entidades promotoras de salud, y dicho comité técnico científico, su función principal era dar aprobación a todas las necesidades de prestación de servicios, tanto tecnológicas como de medicamentos, de ayudas diagnósticas que requirieran los pacientes de acuerdo al concepto médico y no estuviesen contemplados en el plan de beneficios. Estableció la creación de los planes voluntarios y los seguros de salud. Es decir, aparecieron los planes para las empresas como Colsanitas, como Sura, que prestan beneficios complementarios al plan de beneficios, valga la redundancia, que tiene nuestro sistema de salud, y para lo cual los que acceden a ese servicio tienen que pagar una cuota diferente a la cuota requerida para pertenecer al régimen contributivo, dejando por fuera la posibilidad de que el régimen subsidiado tenga la posibilidad de tener planes voluntarios. Es decir, que
para que alguien tenga un plan de beneficio voluntario, debe pertenecer al régimen contributivo. En mayo 28 del 2013 salió la resolución 1841, en el cual se adopta el Plan Decenal de Salud Pública, que es la carta magna y la que rige todos los programas de salud pública desde el 2012 hasta el año 2021. En esta resolución, el Ministerio de Protección quedó establecido que el Ministerio de Protección Social elaboraría el Plan Decenal de Salud Pública a través de un proceso amplio de participación social y en el marco de las estrategias de atención primaria en salud, en el cual deberían confluir todas las políticas sectoriales para mejorar el estado de la salud de la población colombiana, la cual debería incluir la salud mental, garantizando que el proceso de participación social fuera eficaz mediante la promoción de la capacitación de la ciudadanía y de las organizaciones sociales. Es decir, que en el plan decenal deberían incluirse todas las inquietudes que tuvieran las diferentes organizaciones sociales existentes en el país para poder tratar que quedaran incluidas la mayor cantidad de la necesidad sentida de la población colombiana. Todo esto en el papel es muy bonito, pero a la realidad hay una gran brecha distante. El 11 de mayo del 2015, la resolución 1536 establece unas nuevas posiciones sobre el proceso de planeación integral en salud, la cual básicamente habla de una planeación integral en salud y establece los diferentes responsables de dicha planeación en cabeza del Ministerio de Protección Social, seguido por los entes territoriales con sus instituciones o secretarías de salud departamentales, por los entes municipales en cabeza del alcalde municipal, y estableció los contenidos que debería tener el plan territorial de salud a cargo de los gobernadores de cada departamento del país. Dicho contenido presentaba un análisis inicial de la situación de la salud en el ente territorial, con la obligatoriedad de establecer la caracterización de la población para establecer qué tipo de población es la que cada ente, cada territorial tenía, poder establecer cuáles son sus necesidades, deberían contener las necesidades básicas insatisfechas de su población. Entonces, y una vez establecida esa caracterización por parte del ente territorial, trasladaba a cada EPS la responsabilidad de establecer su propia caracterización de la población de la cual se le entregaba para el manejo de la seguridad de la prestación de servicios de salud a las diferentes EPS.
o entidades administradoras de los planes de beneficio. Igualmente, estableció cuáles eran las responsabilidades de las administradoras de riesgos laborales o ARLs estableció entonces, como le mencionaba, la responsabilidad que tenía el ente territorial para determinar y establecer cuál era el tipo de población que tenía en su territorio, y ordenó que se hiciera una lista, una priorización de dichas necesidades en salud pública, de las cuales debería hacer parte del Plan Decenal de Salud Pública. Estableció cuál era el componente estratégico y de inversión plurianual del plan territorial, cuál era la formulación del componente operativo y de inversiones en el plan territorial. Determinó cuál era el plan de acción de salud que debía tener dicho plan territorial y ordenó la implementación de ese plan territorial de salud, el cual iba a ser monitoreado y evaluado por el Ministerio de Protección Social. En esta resolución, por primera vez se habla de la rendición, estableció la rendición de cuentas en salud, la cual es de obligatorio cumplimiento a todos los directores de los entes territoriales o gobernadores y a todos los gerentes de las instituciones prestadoras de servicios de salud. Anualmente deben hacer la rendición de cuentas en lo que corresponde a la prestación de servicios de salud. La resolución 518 del 2015 dicta las disposiciones en relación a la gestión de la salud pública y se establecen directrices para la ejecución y seguimiento y evaluación del plan de salud pública y las intervenciones colectivas y sus intervenciones colectivas, denominado el plan PIC. En otras palabras, esta resolución simplemente aterriza la resolución anterior, en el cual ya da las disposiciones de qué manera se iba a hacer, a establecer las diferentes seguimientos en atención en lo que corresponde a la salud pública en Colombia. La ley 1751 del 2015, el cual regula el derecho, convierte la salud de los colombianos en un derecho fundamental, lo eleva a derecho fundamental, y lo cual le dio cabida a las tutelas, al volverse la salud en Colombia como un derecho fundamental, abrió la puerta para que se pudiera ejercer la acción de tutela ante la afección de cualquier derecho en salud que sienta cualquier colombiano que ha sido afectado. Y eso obviamente amplió de manera indirecta el plan de beneficios en salud, porque le dio la posibilidad a los colombianos de que exigieran, al ser la salud un derecho fundamental, que todas las acciones que el gremio médico considerara que requiere un paciente, el Estado está en la obligación de brindarse. Y este es la ley
que ha permitido que la tutela funcione en el sistema de salud pública en Colombia. En el 2016, todo este plan de promoción y prevención que veíamos nosotros, que hablábamos desde el 2000, año 2000, con la resolución 412, y tuvo un reagrupamiento nuevamente en esta resolución, en la cual se adopta una política integral en salud, estableciendo el marco estratégico de la política, estableciendo el modelo integral de atención en salud, las denominadas MIAS, como modelo operacional de la política de atención en salud. Es decir, que estableció que la atención de salud se iba a regir bajo un modelo específico para la atención de la población colombiana, los cuales dicho modelo debería tener unos componentes específicos. Nuevamente habla de la obligatoriedad de la caracterización de la población colombiana con todos sus elementos que la constituyen. Habló de rutas integrales de atención en salud, las denominadas RIAS. Es decir, que cada una de esas atenciones de prevención, de promoción y prevención, cada una de esas atenciones de protección específicas que nosotros mencionábamos en la 412, debería tener una ruta de atención desde que el paciente presentaba sus síntomas hasta que el paciente recuperaba la salud. Es decir, que estableció una congruencia entre la historia natural de la enfermedad y la ruta de atención para recuperar esa salud perdida de acuerdo a la patología presentada. Determinó la delimitación territorial en las diferentes MIAS, es decir, habló de unos modelos de atención integral para la parte rural y otra modelo de atención para la parte urbana. Creó, por ende, si existían unas rutas integrales de salud, deberían existir unas redes integrales de prestación de servicios de salud, responsabilidad de las diferentes EPS o entidades prestadoras de servicios de salud o entes territoriales. Estableció y redefinió cuál era el rol y cuál era la responsabilidad del asegurador. En esta resolución se determinó un mayor alcance de responsabilidad por parte de la EPS. Le quitó la responsabilidad, la carga de responsabilidad que era descargada en el usuario para los diferentes trámites administrativos y de autorizaciones en lo que corresponde a la prestación del servicio de salud. Redefinió un esquema de incentivos para la atención en salud. Es decir, que se empezó a hablar de que el gobierno, el Estado colombiano, debería premiar a las empresas prestadoras de servicios de salud por su buena prestación en el servicio, incentivando de que si una EPS disminuía
la aparición de cáncer mamario, por decirlo, en su población adscrita, debería el gobierno, el Estado colombiano, darle un incentivo para la prestación de esa EPS, es decir, que la EPS, entre mejor funcione sus acciones de prevención y promoción, mejor pago iba a tener por parte del servicio del Estado colombiano los diferentes programas de atención. Por lo tanto, esa resolución estableció los requerimientos para el proceso del sistema de información, consolidándolo y mejorándolo de tal manera de que la información fluya rápidamente y esté al alcance de los diferentes entes territoriales y del ministerio para poder tomarse las decisiones que tengan a lugar con miras a los planes de mejoramiento para la prestación de los diferentes servicios de salud. Esa misma resolución estableció la obligatoriedad por parte de las entidades prestadoras de salud y de los entes territoriales de fortalecer los recursos, el recurso humano en la prestación de salud. Estableció un mínimo de talento humano requerido para las diferentes entidades prestadoras de servicios de salud y fortaleció el sistema de investigación con un esquema de incentivos para la innovación y la apropiación de los apropiación del sistema de investigación en las diferentes instituciones prestadoras de servicios de salud. Estableció y reglamentó la implementación y las evaluaciones de el modelo de atención en salud y determinó cómo iba a ser la gradualidad de dicha implementación y estableció los mecanismos de retroalimentación para la elaboración de los planes de mejora, creando un feedback en la atención del modelo en el modelo de atención en salud. En ese mismo año, el ministerio sacó la circular 015 de marzo, del 8 de marzo, en el cual incorporó los lineamientos de la política de atención en salud, denominado a partir de ese momento como país, política de atención integral en salud, la cual estableció los siguientes lineamientos. Se creó el plan decenal como carta magna, se recalcó, porque ya el plan decenal había desde el 2000, principios del 2013, había sido establecido, pero este estableció de que el plan decenal de salud pública era el componente estratégico y operativo y de inversión que constituía el marco general a mediano plazo para la planeación en el sistema de salud. Es decir, recalcó que no podía haber una política de salud en ningún ente territorial que no estuviera en concordancia
con el Plan Decenal de Salud Pública. Todos los entes territoriales, todos, gobernadores y alcaldes, a través de sus secretarías de salud, sus planes estratégicos, sus planes territoriales deberían estar en concordancia con dicho plan decenal de salud. Estableció que debería tenerse un plan nacional de desarrollo, el cual fue denominado Todos por un Nuevo País, y en especial en su artículo 65, en el cual constituye el marco para la formulación de los planes de desarrollo de las entidades territoriales para el cuatrenio 2016-2019. Y estableció, como lo mencionaba, que todo ente territorial debía tener su plan territorial de salud con la expresión específica de los retos planteados en ese Plan Nacional de Desarrollo denominado Todos por un Nuevo País. Los planes de desarrollo y planes territoriales de salud debían guardar concordancia con los planes financieros territoriales, es decir, que todas las acciones de dichos planes de atención en salud, planes territoriales de salud, deberían estar sustentados y respaldados en el presupuesto departamental y municipal de cada ente territorial, que se establecía un plan bienal para las inversiones de salud, el cual debería adecuarse al plan territorial de salud. Es decir, que de acuerdo a esa normatividad, todas las instituciones prestadoras de servicios de salud deben tener un plan de inversión en salud, un plan bienal que es presentado a los entes territoriales para que sean incorporados al plan territorial de salud, de tal manera de que ninguna gerente de ninguna S puede hacer inversiones en salud si no están contempladas en el dichoso plan de inversión. Y obviamente, como lo mencionaba, dicho plan bienal de inversión debe estar acorde con el plan financiero territorial. Y le dio la responsabilidad al Ministerio de Salud y Protección Social, a que era el responsable de orientar y de brindar la asistencia técnica a las diferentes entidades territoriales para las aplicaciones de las MIAS y de las RIAS. En ese mismo año, en abril el 21 de abril, sale la resolución 1441 del 2016, la cual establece ya los estándares, los criterios y los procedimientos para la habilitación de las redes integrales de prestación de servicios de salud. Es decir, si recuerdan, en anteriores resoluciones se habló de la creación de las RIAS o redes integrales de prestaciones de servicios de salud, en el cual cada EPS estaba obligada a establecer una ruta integral de salud, de atención en salud, prestada por una red integral de prestadores de servicios de salud. En otras palabras, esa resolución trató de organizar el sistema de salud de tal manera que para cada una, como lo vamos a ver más adelante,
para cada uno de los programas de atención de prevención debe existir una red de atención, y quitó y reglamentó de que para la prestación de los programas de promoción y prevención no había que ir a la EPS a autorizar las diferentes ayudas diagnósticas o las diferentes atenciones médicas. Y simplemente cada uno de los usuarios debe conocer cuál es la red prestadora de servicios de salud de la EPS, la red que hace parte de cada una de las rutas de integral de atención en salud. Es decir, que se creó cuáles eran los estándares que debía tener cada institución prestadora de salud para pertenecer a dicha red integral de salud. ¿Eso qué incentivó? Eso incentivó que se crearan asociación entre las diferentes IPS para prestar los diferentes servicios de salud, de tal manera que pudiese presentar un paquete grande a la EPS para la atención en salud. Estableció cuál era el procedimiento que se debería tener para la habilitación de las redes. Definió la habilitación por la entidad departamental y distrital de salud, en el cual el ente territorial era el encargado y el responsable de dar el visto bueno para la habilitación de las diferentes EPS en su territorio departamental o distrital de salud, y le daba un plazo no mayor a 60 días posteriores a la presentación de la autoevaluación presentada por cada EPS. Es decir, que a partir de la vigencia de esta ley, cada EPS tenía que hacer su autoevaluación de las diferentes rutas de atención en salud que estaba obligada a prestar, y establecer en esa autoevaluación cuál eran su contratación con las diferentes IPS para establecer su red integral de prestación de servicio de salud, y debería presentarla al ente territorial. Y el ente territorial tenía 60 días para habilitar. Si no la habilitaba, ya sea porque el ente territorial, o sea, los institutos departamentales de salud o las secretarías departamentales de salud, consideraban que la autoevaluación de la EPS no cumplía con los estándares para dicha habilitación, o que la EPS no presentara completa los requisitos para dicha habilitación, sería la Superintendencia Nacional de Salud quien analizaría el caso y daría la última palabra si habilitaba o no habilitaba a las EPS para que prestaran los servicios de aseguramiento en los diferentes departamentos de Colombia. Determinó en esta resolución que la vigencia de la habilitación, de dicha habilitación de las redes integrales, correspondían hasta 5 años vigentes, y que una vez terminados estos 5 años deberían presentar nuevamente la solicitud de renovación
de renovación de dicha habilitación. Por lo tanto, estableció cuál era el procedimiento para la renovación en la habilitación. Y dispuso que el Ministerio de Salud y Protección Social debería tener un módulo de redes de registro de todas las entidades prestadoras de servicios de salud, denominados REPS, y sus aplicativos para el registro de la información concerniente al proceso de habilitación de las RIPS, o sea, de las redes integrales de prestación de servicios de salud. Y habló de un periodo de transición de 12 meses. La resolución 1441 del julio 25 del 2016 adopta el manual metodológico para la elaboración de las rutas de implementación de las rutas integrales de atención y la implementación de las rutas integrales de atención en salud, RIAS. Se adopta un grupo de rutas integrales desarrolladas por el Ministerio dentro de la política de atención integral de salud, dentro del plan país establecido. Se adopta el manual metodológico para la salud y elaboración de las rutas integrales, determina cuál es el alcance de las RIAS, determina cuáles sus contenidos y las características integrales y define los 3 tipos de rutas de atención en salud, los RIAS, de tal manera que quedan en 3 tipos de rutas. Una ruta integral de atención para la promoción en general, una ruta integral de atención en salud de grupos de riesgo y una ruta integral de atención en salud para los eventos específicos. Es decir, que si vemos acá, la resolución 3202 ya aterriza y organiza un poco mejor las mismas acciones que se establecieron desde el año 2000, 16 años atrás, con la resolución 412. Solo que en este caso dice, no solo le corresponde al ente territorial los planes de promoción y prevención, sino es responsable todas las entidades que surtan como entidades prestadoras de servicio de salud, llámense entidades privadas o entidades públicas o entes territoriales. Y habló entonces, agrupó esas 3 sistemas de rutas integrales. En la de promoción, que comprende todas las acciones sectoriales e intersectoriales, intervenciones de carácter individual o colectivo dirigidas a la promoción en general en salud, como lo mencionaba. Y las diferentes rutas de atención para los grupos de riesgos específicos, como lo veíamos. Es decir, estableció una ruta integral de atención para la población en riesgo de alteraciones cardiovasculares, metabólicas, una ruta para las enfermedades respiratorias crónicas, una ruta para las alteraciones, la población en riesgo de alteraciones nutricionales,
una ruta para la atención de los trastornos mentales y del comportamiento por el uso de sustancias psicoactivas y las diferentes adiciones. Una ruta de atención para los trastornos psicosociales y del comportamiento, es decir, las enfermedades psicológicas, las enfermedades del estrés. Una ruta para el riesgo de la presencia de las alteraciones bucales. Una ruta para la población en riesgo de cáncer. Y una ruta, el tercer grupo de la ruta integral de atención en salud para los eventos específicos. Estas rutas se definen a partir de aquellos eventos específicos priorizados por cada grupo de población en riesgo. Este tipo de rutas incorpora las actividades individuales y colectivas que deben ser realizadas en los entornos donde transcurre la vida de las personas y los prestadores primarios de salud. Es decir, si se acuerdan, el sistema de salud ya había mencionado que el plan decenal de salud pública debería tener en cuenta a las diferentes agremiaciones organizadas de la comunidad para establecer cada una de las necesidades de la región, las necesidades sentidas en salud de la región. A esto se refiere este tipo de salud, que cada región puede priorizar de acuerdo a su necesidad sentida qué actividades debe incorporar en esta ruta de atención en salud de acuerdo a las patologías que ellos consideren más frecuentes y primordiales de la región. Entonces, para iniciar, esa resolución adoptó unas rutas ya muy conocidas, como fue la ruta para la promoción y mantenimiento en salud, es decir, todas las actividades de promoción en general, la ruta de atención materno-perinatal, la ruta para la población en riesgo de las alteraciones cardiovasculares, metabólicas manifiestas como hipertensión arterial, diabetes, obesidad, la prevención del cáncer de mama y cáncer de cervix, la prevención de las alteraciones nutricionales en menores de 5 años, la prevención de riesgo de las alteraciones mentales, la atención para las enfermedades infecciosas como la transmitida por vectores de Chagas, leishmaniasis, malaria, dengue, chikungunya, Zika. Y estableció el sistema de vigilancia y control que estaría a cargo de la Superintendencia Nacional de Salud. Y habló de la progresividad y gradualidad de la aplicación de las RIAs. Desde el 2016 quedó en el papel que en los 6 meses siguientes a la expedición de la norma tendríamos las RIAs. Llevamos 4 años, vamos para 5 y todavía estamos esperando la implementación efectiva de las dichosas RIAs. Por eso es que Colombia es una nación de muchas leyes y leyes muy bien hechas. Toda esta normatividad, si se aplicara, no tendríamos ese desfase en el sistema de salud colombiana, porque es una normatividad
que de aplicarse correctamente y de que el Estado no tuviera la corrupción que hoy en día tiene y aplicara la norma, es que no hay necesidad de crear nuevas normas, sino es simplemente aplicar las normas ya existentes, nosotros tendríamos una buena cobertura de salud y una prevención y promoción de salud más efectiva a la que hoy conocemos. En mayo del 2016, el gobierno sacó el decreto 780, que es el que hoy nos está rigiendo como normatividad de una única reglamentación en lo que corresponde al sector salud y a la protección social. En términos generales, dicho decreto simplemente recopiló todo lo existente en reglamentación con respecto a la protección social, con respecto al sistema de afiliación, al sistema contributivo, al sistema de pago de pensiones, y también unificó todas las actividades de protección en salud, reglamentó cómo era, hasta dónde era la obligación de cada EPS, hasta dónde iba la responsabilidad de cada institución prestadora de salud, hasta dónde iba la responsabilidad de cada usuario, reglamentó el traslado de una EPS a otra EPS, reglamentó el traslado entre los regímenes de pensiones, es decir, unificó todo el sistema de seguridad social en Colombia. Este decreto es la carta magna que hoy en día rige y establece la seguridad social y nos da a nosotros toda la herramienta a las instituciones prestadoras de servicios de salud para poder facturar cada una de nuestras actividades, tanto asistenciales como de promoción y prevención en salud. Aclaró la prestación en promoción en salud por parte de las instituciones de salud independiente de su nivel de atención. Antes se tenía pensado de que la promoción y prevención solo era para el primer nivel de atención en salud, porque se tenía de que prevención primaria significaba prevención en el baja complejidad. En este decreto aclaró la responsabilidad de cada IPS. Todas las IPS, independientes del nivel de atención, deben establecer sus planes de promoción y prevención en salud. Es así como actualmente las instituciones prestadoras de salud están en la obligación de tener su programa de promoción y prevención. El Hospital Erasmo Meos está trabajando en esa materia, camino a la acreditación de la institución, está creando su programa de promoción y prevención, de seguimiento al paciente poshospitalario. Si ustedes recuerdan lo que les mencionaba yo en la historia natural de la enfermedad, existe en la última fase, que es la pospatológica, que para el caso de la promoción y prevención institucional la tomaríamos como poshospitalaria. Nosotros estamos obligados, como hospital de tercer nivel, a hacer seguimiento poshospitalario durante el primer mes de salida del paciente,
de tal manera que nos aseguremos que el paciente, una vez sale del hospital, continuó con su tratamiento, con el programa de tratamiento ambulatorio, que hizo conexión con su primer nivel, en el caso de que sea referenciado al primer nivel. Si es referenciado al mismo tercer nivel, nosotros debemos asegurarnos de que el paciente sí le autorizaron y sí siguió el control de su enfermedad en el tercer nivel. La circular 012 de la Superintendencia de Salud en el 2007, en agosto 4, estableció las modificaciones y eliminaciones de la circular 047 del 2007, en el cual se impartían las instrucciones relacionadas con el plan de auditoría de mejoramiento de la calidad y atención en salud y el sistema de información para la calidad, SIAC. El famoso PAMEX, que ustedes, si no lo han oído hablar, lo van a oír en toda su carrera, en el cual las instituciones prestadoras de salud están obligadas a tener un plan de mejoramiento, de seguimiento a la calidad de la prestación de todos sus servicios de salud, y debe tener un sistema de información de dicha calidad. Y por último, vamos a hablar de una manera ya más corta, porque este tema es ladrilludo. Traté de resumírselos y de que no se hiciera. Me imagino que muchos se quedarían dormidos. La resolución 3280 del 2018 estableció los lineamientos técnicos y operativos nuevamente. Los reagrupó, los organizó, insistiendo en las rutas integral de atención para la promoción y el mantenimiento de la salud, y insistiendo como prioridad en la ruta integral de atención para la población materno-perinatal, estableciendo cuáles eran las directrices de obligatorio cumplimiento, adoptando unas rutas de atención específicas y dándole una obligatoriedad para el 2019, que todas las EPS ya tenían que estar operando con su ruta integral y estableciendo los controles y monitoreos de la prestación integral en lo que corresponde a los planes integrales de la ruta materno-perinatal, que igual todavía no está funcionando adecuadamente, aunque de todas las rutas es la que mejor organizada está, pero sin embargo han habido demasiados tropiezos y no ha sido posible que realmente sea efectiva la ruta de atención. Esperamos nosotros, hay unos nuevos, hay otras resoluciones, pero que no han hecho cambios sustanciosos al plan de promoción y prevención
en salud realmente. Es simplemente están desempolvando, reiterando y tratando de organizar y de establecer las diferentes responsabilidades para las EPS. Pero vuelvo y les digo, lamentablemente en Colombia nosotros tenemos las normas, pero no tenemos la aplicabilidad en la norma de atención y prevención realmente. Las EPS se pasan por la faja las obligaciones para la prestación de servicios de salud asistencial y mucho más para las rutas de promoción y prevención. No han querido entender el sistema administrativo de salud y obviamente de eso también tenemos culpa nosotros, todo el personal asistencial en salud, desde el médico hasta el portero, que nosotros no entendemos que la mejor prestación de servicio de salud es la que se evita y no la de recuperación del paciente. Lo ideal es que nosotros nos enfermemos en la menor proporción posible. Esto a mediano y largo plazo mejora los recursos porque disminuye. Siempre es más costoso la rehabilitación de los pacientes por las complicaciones que se presentan. Lamentablemente, si esto no se corrige, el sistema nacional de salud va a colapsar porque no va a haber recurso que aguante. Siempre es más costoso manejar al paciente en una unidad renal con falla renal crónica, complicada, conectado a una diálisis, que toda la inversión que se haga en las acciones de promoción y prevención para evitar que un paciente hipertenso termine en una falla renal o que un paciente diabético termine en una falla renal. Eso es lo que nosotros como prestador, como actores del sistema de salud, actores primordiales, debemos entender. Por eso yo les he insistido mucho en las acciones, la atención primaria de la historia natural de la enfermedad, no refiriéndome a acciones primarias en salud de bajo nivel, como están contemplados en las resoluciones, sino de las acciones de prevención primaria en la historia natural de la enfermedad. Todo lo que podamos hacer nosotros y en la atención secundaria, pero de manera oportuna. Un diagnóstico a tiempo, un tratamiento adecuado nos va a nosotros evitar las secuelas en los pacientes. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Se durmieron? No, señor, ninguna pregunta. Bueno, muchachos, yo quise darles está muy por encima. Cada una de esas resoluciones sería tema para hablar de una clase, pero muchas de esas han sido derogadas a través del tiempo, la una a la otra. La única que todavía permanece, obviamente, ha sido reestructurada y reorganizada con
las mías, las RIAs, es la 412, pero en su estructura fundamental sigue siendo lo mismo, solo que le han dado una organización diferente en la última normatividad, pero de todos modos sigue siendo atención primaria, atención preventiva, sobre todo con las enfermedades crónicas, que es las que nosotros debemos evitar las secuelas para que nuestros pacientes no lleguen a un estado terminal. Nos vemos el sábado. Acuerda que hasta cuándo tenían tiempo, tienen para entregar los trabajos. Hasta hoy, doctor. Hoy era hoy o mañana. Sí, doctor, habíamos acordado que para hoy. O sea que el sábado, 7 de la mañana, quedamos a ver si los primeros grupos exponen el trabajo. Acuérdese que todos tienen que, de los integrantes del grupo, todos tienen que participar. No sé cómo se van a repartir ustedes la exposición, por eso era en PowerPoint. Ustedes tienen que exponer su trabajo y sustentarlo. Doctor, una pregunta, ¿el trabajo lo envía solo una persona al grupo o lo enviamos todos, independientemente que sea un mismo trabajo? No, puede ser un solo. Lo que pasa es que ustedes tienen que asegurarse que lo envíen. Ah, listo, doctor. Los 9 se confíen, no, Julanito, ¿qué? Nadie lo envía. Uno solo, y en el trabajo tiene la primera diapositiva de decir quiénes son los integrantes del grupo, ¿cierto? Listo, doctor. Y entonces, al azar, miramos cuál de los dos grupos premiados de primero salen a sustentar el trabajo. Obviamente que el primero es el más difícil, y ahí para allá los otros, el último ya ha visto cómo ha presentado y cómo le han dado palo. Bueno, muchísimas gracias. Listo, doctor. Hemos estado 7:30 de la Gracias, chao. Bueno.